Chaqayki diachas ampisuna zamorani ta la 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 ta la 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 remedio tamana penca nispano capamorani ta la 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 ta la 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 Maveri chaqay mantigrakuy imayki tahnana sunkita la 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 Aquinacha vieja bruja nunita y na bruja sunkita la 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 Parachej, erotismo y folclore. Cuerpo y quita chamcachiyay, maya que tarupa sunki, zapamaki tingusutin, chiri chiri nakosunki, tra la 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 la, zapamuki tingusutin, chiri chiri nakosunki. Parachej es un vocablo de origen quichua que significa el que provoca la lluvia, el que genera las precipitaciones, el que hace llover. El augur que anuncia lluvia. En este programa, guiados por las deidades del cuerpo que son símbolos de culto desde la antigüedad, a la luz del erotismo y las expresiones folclóricas de las culturas con hondas raíces, transitaremos los infinitos caminos del deseo. Emprenderemos juntos un viaje iniciático, astral y sexual. Idea y conducción, Gabriel Conti. Parachej. Locución, Bárbara Drebnieks. Mi nombre es Gabriel Conti Parachej. Como investigador, trabajo en un aspecto poco estudiado y prácticamente desconocido del folclore. Son muy escasas las publicaciones que existen. Me refiero al erotismo en el folclore del mundo. Desde hace más de 30 años recopilo, estudio y promociono rituales, prácticas, leyendas, supersticiones, costumbres, humor y picardía, proverbios, mitos, danzas, poemas y canciones que tengan íntima relación con el erotismo de los pueblos ancestrales. La intención de este programa es compartir las diferentes tradiciones eróticas del planeta, demostrando así que nuestro concepto de la sexualidad es solamente uno entre muchos. Son un reguero de estrellas tus precipitaciones. Orgasmo en lluvia, lluvia en orgasmo, lluvia en orgasmo, lluvia en orgasmo, orgasmo en lluvia. Tus precipitaciones son un reguero de estrellas. Parachej, erotismo y folclore, programa número 244, hoy es 20 de febrero de 2026. Presentación del trabajo discográfico Domestic Rehearsals de Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. El título traducido del álbum es Ensayos Domésticos, y verdaderamente es eso. Un encuentro original y potente de dos amigos, grandes referentes del jazz europeo. Desarrollan un estilo único, capaz de crear una atmósfera íntima, conmovedora, profunda y genuinamente seductora. Cuando escuchamos atentamente este dúo, descubrimos las combinaciones rítmicas más ambiciosas, armonizaciones avanzadas, amplios mundos de virtuosismo, bellísimos contrastes instrumentales y mucho, pero mucho sentimiento. A través del saxo y el clarinete de Carlo Actis Dato y la guitarra de Enzo Rocco,
comprendemos la trascendencia que estos creadores e intérpretes alcanzan en la música sincopada. Ambos llegan a su auditorio merced a la magia del lenguaje utilizado, a la vibración emocional que saben imprimirle y mediante las improvisaciones impecables que deslumbran. Este disco compacto posee una enorme potencia expresiva, una sonoridad copiosa y brillante, una admirable flexibilidad y un universo colorido de sutilezas. La inagotable fantasía que los dos esgrimen para crear espontáneamente es digna de mención. Reúnen en sus individualidades todas las cualidades de los grandes artistas. Rica inspiración, irreprochable buen gusto en la búsqueda permanente y acabado dominio técnico de los instrumentos. Carlo es capaz de extraerle al saxo barítono los matices más insólitos y Enzo hace fluir de su guitarra un dinamismo muy audaz. La inquietud ante el mañana incierto, la melancolía que produce la falta de memoria social, los misterios ardientes y permanentes del amor, las vicisitudes de los infinitos caminos, las múltiples manifestaciones folclóricas, la presencia sagrada del vino y las danzas que nos redimen, brotan de las 9 piezas como agua de Ontanar. Este disco fenomenal es un proceso de trueque, alteración, imaginación, fusión y variación interminable. Es natural que estos dos ejecutantes sobresalientes sean también compositores de largo alcance en la órbita del jazz. Todos los temas incluidos en este trabajo requieren su exacta dimensión, su acento genuino, su característica tonalidad que nadie, sino sus propios creadores, son capaces de imprimirles con toda libertad. Valiéndose de una esfera de timbres de mayor amplitud que la del músico académico, lograda sobre la base de un ataque incisivo, de un vibrato sostenido, del empleo del glissando, por citar algunas cualidades musicales, ellos ponen a disposición una serie de hallazgos de elevada originalidad. De tal manera, llaman la atención sus formas sonoras, que me hacen imaginar al público, después de una presentación, acercándose a los dos maestros con el objeto de constatar que sus instrumentos no han sido construidos especialmente para conseguir tan novedosos efectos. Imagino lo que debe ser presenciar una actuación en vivo de estos dos grandes intérpretes y compositores, y pienso en eso, ¿no? Que la gente debe haber maestros, muestren el instrumento, no serán creados especialmente porque es casi imposible sacar los sonidos que ellos obtienen. Eso es hermoso. Mi querido y admirado amigo Carlo Actis Dato siempre me comparte información valiosísima para que yo pueda sembrarla y hacerla prosperar en el corazón de los oyentes argentinos, italianos y extranjeros. Este es su hermoso comentario sobre la pieza que abre las puertas del álbum. No se pierdan un solo resumen de cada composición porque saben nuestros oyentes que Actis Dato es una mente brillante. Ordinary Bus, recuerdos de un viaje a Tailandia hace unos 30 años. Mi esposa Yuki y yo viajábamos en autobuses comunes, sin aire acondicionado, sin asientos reservados, sin horarios estrictos. Autobuses llenos de gente y animales, gallinas, cabras, cachorros y niños pequeños a los que cargar, mientras las madres intentaban cambiar pañales. Todo tipo de olores, paradas a petición, viajes de 8 horas o más. Emocionante. Una vez, en las montañas del Triángulo Dorado, la región del opio
entre Tailandia, Birmania y Laos, un hombre subió a bordo con 2 tubos de cartón para sujetar grandes dibujos. Sin embargo, dentro había 2 gallinas que, incapaces de batir las alas, estaban bastante asustadas por toda esa gente. Como siempre, es muy reconfortante escuchar la propia palabra del insigne Carlo. Sin duda, el swing es un elemento muy sutil y evasivo, y lo es porque va unido a una especie de éxtasis. Eso he considerado siempre, ¿no? Estas notables figuras del jazz italiano destacan en la forma de abordar los instrumentos y la manera de improvisar. Ellos, como aseguró el gran discógrafo y crítico Charles Delaunay, hablando sobre el swing hace muchísimas décadas, confieren a las notas una especie de movilidad contenida en el ritmo, la cual se traduce mediante una mayor intensidad de vida.
Qué belleza, sinceramente. Ordinary Bass, Carlo Actis Dato, por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco, de Italia. El erotismo de las comunidades étnicas gira en torno a los elementos de la naturaleza. Por tal motivo, hasta en la conducta de los animales hayan significados sexuales. Dijo el gallo: últimamente yo vivo siempre aguantando. Ayer el gallo cenizo te andaba el ala arrastrando. Afirmo, con un alto grado de aproximación histórica, basándome en las características estudiadas, que el jazz de los afroamericanos convertía a sus cultores en verdaderos voceros de los distintos momentos sociales. El jazz es una filosofía de vida. Sabemos que cada época tiene sus músicas particulares. En la actualidad, y desde hace muchos años, Carlo Actis Dato, siempre comprometido con las causas nobles y los derechos humanos, a través de sus composiciones, denuncia las injusticias y las atrocidades políticas que nunca terminan. Este es su testimonio sobre el tema siguiente: Mondo Justo. Érase una vez un dictador sudamericano que fue arrestado durante un viaje a Inglaterra y permaneció allí varias semanas. Para asegurar su liberación, alegó tener un grave problema en las piernas y, dada su edad e incapacidad para caminar, solicitó permiso para regresar a su país para recibir tratamiento. Se le concedió el permiso y el mundo entero quedó estupefacto cuando en directo por televisión bajó con valentía las escaleras del avión al llegar a su país. Imagino que los oyentes saben de quién estoy hablando, no vale la pena ni nombrarlo, pero lo recuerdo, muy caradura el tipo, alegando que tenía serios problemas de salud, y bajó del avión normalmente. Sigue Carlo. Dictadores, multimillonarios y mediadores, con su arrogancia, tiranía y narcisismo, siguen siendo tan cobardes e hipócritas hoy como lo fueron entonces. Desafortunadamente, así es, querido amigo, la gente lo olvida rápidamente. Ahora, en ese hermoso país, el gobernante es un admirador nostálgico de ese tipo. Claridad absoluta en sus reflexiones. Desde el centro de la inspiración de Actis Dato, una fuerza emana y se proyecta en el espacio. La fuerza se aparta de la unidad para unirse en la multiplicidad, es decir, él es creador de música múltiple.
Mondo Giusto, Carlo Actis Dato, por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Las reproducciones del pene en cera, madera, raíces, oro, plata, arcilla, músculos de animales sagrados y otros materiales son utilizadas por las mujeres de muchos pueblos milenarios para masturbarse habitualmente. Estamos en Radio Hermes 11 56 47 23 46, www.radiohermes.com.ar, Facebook Gabriel Conti, correo electrónico parachej@yahoo.com.ar. Al finalizar el programa pueden escucharlo en Spotify, YouTube, iVoox o a través del sitio de la emisora. Producción Silvia Requejo, asistente de producción Juan Manuel Conti, en la operación técnica el señor Pablo Duarte. Muchas gracias, Pablo, como siempre, por tu atención y dedicación. Y quien les habla, Gabriel Conti, Parachej. Las obras imponentes de Enzo y Carlo, con una fuerte presencia esotérica, al principio se manifiestan en estado de ignición, luego en forma gaseiforme, luego líquida, apareciendo por fin sobre las aguas las porciones sólidas, iniciando así el comienzo de los continentes sonoros. Después se inicia la marcha de los planetas melódicos hacia un sol innovador y la vida de los temas se constituye. Muy esotérica mi apreciación. Enzo Rocco, el notable guitarrista, firma la pieza que compartiremos a continuación. Sobre la misma, Carlo me cuenta gentilmente: ¿qué fa? Un ritmo con toques klezmer para improvisaciones desgarbadas con clarinete bajo y guitarra, en el gran desafío entre la consonancia y la tensión musical hacia la atonalidad. Me divierte mucho cuando surgen estas situaciones musicales abiertas, incluso disonantes si es necesario, y los contrastes entre forte y piano hasta llegar al pianísimo y luego alejarse de puntillas. No cabe la menor duda de que en la música de estos referentes del jazz europeo, las sonoridades arquitectónicas son complejas, pero de esa manera se aseguran que lo construido perdure, alumbrando los paisajes del corazón por toda la eternidad. Música esencialmente popular, de ascendencia folclórica, con el espíritu libre del continente negro. La sección rítmica suministra un pulso permanente y fluido.
Preciosa música. Kefa Enzo Rocco por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Io le mandi a mi novio una festale. La vestimenta de las culturas atávicas se ha desarrollado en formas diversas, según las exigencias climáticas y la propia cosmovisión. La desnudez en su plenitud, conchas de caracol que esconden el miembro viril o tan solo el glande, pequeños delantales, indumentaria espesa que llega hasta el cuello, atuendos de iniciación, vestidos tradicionales para celebrar determinadas ceremonias. Las prendas que cubren el cuerpo se relacionan en alto grado con el erotismo y la satisfacción sexual. Qué buena la mi ventura que vos alcance. Carlo Actis Dato vivió durante toda su infancia en el sur de Italia. Su abuelo tocaba la trompeta en la banda de música de su pueblo en Piemonte, en el norte de Italia, y fue en su banda donde el joven Carlo Actis Dato comenzó a tocar el clarinete. Algunos años más tarde ya tocaba el saxo en varias bandas. Sin embargo, desde principios de los años 70, comienza a dar cada vez más conciertos y a grabar CDs. Carlo fue uno de los primeros músicos en tocar nuevo jazz en Italia y Europa. Desde 1974, cuando cofundó Art Studio, ha participado en cientos de festivales de música en todo el mundo, actuando con sus numerosos grupos. Solo nombro algunos, ¿no? Actis Dato Quartet, Atípico
Trio, Actis Band, y la lista es infinita. También realiza conciertos en solitario y participa y ha participado con formaciones como la orquesta italiana Instabile, que me ha mandado un disco y vamos a presentar esta orquesta brillante en poco tiempo, Minafra Sud Ensemble, Enrico Fazio Sexteto, Ellen Christie Quintet, etc. Carlo está clasificado entre los mejores saxofonistas barítonos del mundo y es el primer músico italiano en aparecer en la encuesta de la crítica de la revista estadounidense Downbeat en 2001, 2003 y 2004. Carlo Actis Dato es el director artístico del festival Italia in Fukui, en Japón. Durante su carrera, tocó con los mejores músicos europeos, americanos y japoneses, entre ellos David Murray, Cecil Taylor, Ken Vandermark, Enzo Rocco, por supuesto, estamos escuchando esta tarde, Luis Moholo, Antonello Salis, Enrico Raba, Baldo Martínez, Carlos Zíngaro, Kazutoki Umesu, Toshinori Kondo, Satoko Fuji y muchos otros. Carlo tiene una estrecha conexión con la cultura japonesa y sus tradiciones. Ya he contado varias veces que él está casado con una mujer japonesa. Antes de escuchar la siguiente composición, quiero compartir con nuestros queridos oyentes un tesoro mitológico de aquella nación. Esta leyenda habla de la diosa sintoísta del sol, Amaterasu o Mikami, la que resplandece como el cielo, o la radiante diosa celeste, protectora de la vida y de la luz, y la deidad más importante del panteón japonés, a la que se hacen remontar los linajes imperiales. Según el mito de Amaterasu, recogido por escrito en el año 712 y popular aún en Japón, la diosa del sol está indignada por el violento comportamiento de su hermano Susanoo, el dios del trueno, conocido como el impetuoso. Susanoo ha arrasado el territorio celestial de Amaterasu, ha arrojado excrementos en su palacio y le ha clavado un punzón en la vulva mientras ella estaba tejiendo, y la diosa del sol, desesperada, decide encerrarse en una caverna para desaparecer de la faz de la tierra. Escondida, Amaterasu deja el cielo y la tierra sumidos en la oscuridad. Reina la noche eterna, se extienden calamidades de todo tipo y la tierra deja de ser fértil. Los 800 dioses sintoístas, preocupados por el futuro de un mundo sin luz, calor ni alimento, intentan encontrar el modo de tranquilizar a la diosa del sol, pero ni siquiera el dios de la sabiduría sabe cómo sacar a Amaterasu de su refugio. En cierto momento, interviene la diosa Ama no Usume no Mikoto, la pavorosa mujer del cielo. Ama no Usume empieza a bailar sobre un cesto vuelto al revés y se levanta la falda enseñando sus genitales sagrados, puerta del cielo en japonés, a los dioses. Al verla, los dioses y las diosas se echan a reír y aplaudir ruidosamente, haciendo temblar el cielo y la tierra. Amaterasu, al oír la confusión, se asoma fuera del escondite y de este modo la fertilidad y los rayos del sol
vuelven a la tierra. Es extraordinaria la mitología japonesa y en este caso está muy ligada a la próxima canción que vamos a compartir. Lo que leí recién pertenece a un libro de Catherine Blackledge, una gran investigadora. Hay muchas versiones de la leyenda de Amaterasu, pero esta es una de las más bellas, poéticas y eróticas. Ahora sí, les ofrezco la historia que me regaló Carlo explicando la pieza siguiente, Nakamura Song, y nos vamos al otro lado del mundo. Uno de los apellidos más comunes en Japón es Nakamura, y dedicamos esta canción basada en una escala japonesa al señor Nakamura, quien regresa de la oficina del metro de Tokio después de 9 o 10 horas de trabajo, además de la habitual visita al bar cercano con su jefe y otros colegas para tomar sake y sobre todo sochu, el destilado de arroz más potente. Y después de más de 1 hora en el metro, Nakamura llega soñoliento y tambaleándose a su parada. Se baja y se dirige a casa helado, rodeado por la niebla fría y húmeda. Escuchen cuánta belleza acumulada hay en estos 4 minutos y algunos segundos que dura el tema.
Nakamura-san, Carlo Actis Dato, por el maestro Carlo Actis Dato y su compañero, otro maestro, Enzo Rocco, de Italia. Tu tinaja de besos diversos quiero colmar de un fértil sabor. Su choclo y la chalita. Quiero dejar en tus labios tersos la chicha de mi maizal en flor. Continuamos en Parache, erotismo y folclore. Estábamos hablando aquí con Silvia. Qué maravilla poder escuchar a estos virtuosos presentando una música muy elevada, a su vez popular, pero que está llena de laberintos y de mucho sentimiento. Y la canción que compartimos hace unos segundos con esa escala japonesa nos deslumbró. El dúo extraordinario que estamos presentando en esta tarde argentina está formado por Carlo Actis Dato, saxo barítono y clarinete bajo, y Enzo Rocco, guitarra. Como pueden apreciar, dos músicos que valen por 1000 nos presentan composiciones originales y sumamente interesantes desde el lado musical, pero también desde el lado sentimental. Sabemos que somos mortales, piensen esto, ¿no? Como lo vengo pensando desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que somos mortales porque aquellos que nos aman nos dejan. A veces renunciamos a ser felices antes que arriesgarnos a hacerlo con otros. Para silenciar nuestros impulsos, para frenar nuestros deseos, nos convencemos de que todo nuevo amor debe hacernos perder los antiguos amores. Con todas nuestras fuerzas debemos entregarnos y aumentar las experiencias de la pasión. Y esto es clave, ¿no? Insisto con este pensamiento a diario. No se encuentra el motivo en el orden de las cosas que un ser vivo niegue a un determinado órgano su función. Es inaceptable que un cuerpo preparado para el goce se prohíba conscientemente gozar. Es una barbaridad y además es alejarse de la felicidad. Quiero regalarles un poema sublime antes de conversar sobre la pieza que viene. Canción al oído de una muchacha, de Antonio Esteban Agüero. Alúmbrame desnuda y descalza, alúmbrame como una lámpara, alúmbrame con la flor de tu cara, donde arde la boca como un fruto. Alúmbrame con tu mirada del color de las uvas verdes y ácidas. Alúmbrame joven y leve, débilmente pálida. Alúmbrame con tu piel dorada olorosa a verano, fragante a pasto nuevo y a lenguas del agua. Alúmbrame con simples, emocionadas, musicales y pequeñas palabras. Alúmbrame con tu cabello fino como lluvia larga que tiene los brillos de la miel en la tarde de Pascua. Alúmbrame con tus piernas y tu andar de danza. Alúmbrame con tu voz que me agita las olas de las venas donde nace la llama. Alúmbrame con tus senos redondos como el ansia. Alúmbrame con la sombra del pubis, mariposa posada, vellón vegetal, maravilloso copo de nube castaña.
Alúmbrame abierta y sedosa como una campánula. Alúmbrame sonriente, vibrante, desnuda y descalza, ceñida de ti misma como una malla. Alúmbrame como una lámpara. El inmenso Antonio Esteban Agüero, uno de los poetas que más admiro, nació en la provincia de San Luis, Argentina, en 1917 y falleció en 1970. Este poema se vincula estrechamente con la próxima composición, porque en definitiva, como les conté hace unos instantes, el amor y la sensualidad, el erotismo y la sexualidad deben estar unidas siempre para procurarnos la dicha, la felicidad y alumbrarnos permanentemente. La siguiente obra nos enseña que el erotismo es un instrumento de progreso mental y social. El excelso saxofonista y clarinetista italiano me comenta con enorme amabilidad. O baritono Namurato. Otra atmósfera tranquila y nebulosa. Un barítono que sopla. Una guitarra que gira con cautela. Pero de repente, desde un pequeño local de la esquina, se oye a un alegre grupo de piseros napolitanos tocando un trío alocado después del trabajo, dedicado a una hermosa chica sentada a la mesa. Es la novia de Asis, el ayudante de cocina marroquí. Creo que todo acabará bien para ellos esta noche. Precioso el remate que le da Carlo a este extraordinario comentario. Agrego, insisto en este misterio. ¿Cuál es el enigma indescifrable del amor? No lo sabemos, pero de algo sí estamos seguros. El erotismo es un arte. El erotismo no está en contra de la moral, sino contra aquello que quiere convertirlo en fracaso.
Estamos admirados de la destreza creativa e interpretativa de estos dos referentes indiscutidos del jazz europeo. Una belleza. O baritono Namurato, Carlo Actis Dato, por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Tu boca, tus senos turgentes, tu nombre, tu sensual imperio, tus pies, tus manos sorprendentes. Todo significa misterio, significa Como saben aquellos que nos siguen o nos escuchan a través de las plataformas en distintos lugares, hemos presentado muchos discos de Carlo Actis Dato con sus diferentes proyectos, pero muchos discos ya. Tuvo la amabilidad de enviarme material increíble que con tanta devoción y admiración presento. Es la primera vez que estamos compartiendo con los oyentes un disco de Carlo junto a Enzo Rocco, saxo, clarinete y guitarra. ¿Se dan cuenta todo lo que pueden generar los grandes músicos? No necesitan nada más, sus instrumentos y ellos, por supuesto, con ese don mágico que poseen. Carlo hace poco tiempo, en realidad hace muchos meses, y tardó el envío, tardó más de 4 meses en llegar a este país tan extraño. Pero bueno, hemos recibido con muchísima alegría un envío con muchos álbumes. Hemos presentado uno hace unos programas atrás. Este es el segundo y nos quedan unos cuantos por compartir con nuestra audiencia. Así que estamos muy,
pero muy felices. Todos son diferentes. El que presentamos hace muy poco tiempo era con una banda súper poderosa. Hoy es con un enorme y virtuoso guitarrista, también italiano, y los otros son diversas formaciones. Las huellas musicales dejadas por los antepasados se reconstruyen en la pieza llamada Le Tre Sorelle. Solamente artistas como Carlo y Enzo poseen las claves culturales y el talento necesario para transformar esta melodía de antaño, considerando el asunto con la debida imparcialidad. Carlo me cuenta con gran claridad y entusiasmo. Le Tre Sorelle, inspirada en una antigua canción popular del Valle Bajo del Po, en el norte de Italia, el Valle del Río Po, del barítono especialmente apropiado para la lucha social y las posturas firmes con su volumen, pasamos al suave y elegante clarinete bajo, seguido de una guitarra desenfadada suspendida en el aire rojizo del soleado atardecer en las marismas de la desembocadura del Po. Tema final y puntos suspensivos. Es indudable que el jazz, pienso, como el arte sonoro, folclórico, tradicional, ha nacido al margen de la música escrita.
Le Tre Sorelle Enzo Rocco por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Tu piel. En tu piel descifro un mapa de enigmáticos lugares. Soy fenicio marinero que canta y surca tus mares. Yo solo sé cuál es. Enzo Rocco, el eximio guitarrista, ha participado con numerosos grupos y ha acompañado a varios jazzistas italianos. Seguido tanto en disco como en vivo, ha tocado música contemporánea, música para teatro y danza, canción de autor, música popular, ha participado en encuentros de música poesía y de música pintura. Con sus propios grupos ha grabado numerosos CDs y ha realizado giras en Italia, Francia, España, Polonia, Suiza, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Escandinavia, Ucrania, Rumania, Lituania, Japón, y la lista es extensa. También Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Así que estos músicos engalanan el arte universal sonoro, no solo en su país natal, Italia, sino que llevan esta magia, este don que poseen a todos los rincones del planeta con sus presentaciones en vivo. Y hoy, en Parachaj, Erotismo y Folclore, estamos disfrutando de esa magia a través de la presentación de este estupendo trabajo discográfico. Las celebraciones de los pueblos y aldeas atesoran ritmos y melodías muy descriptivas. Por consiguiente, para juzgar sus auténticos quilates, es necesario conocer el fondo que las respalda, enfocarlas desde un punto de mira distinto del de la música nacida en un laboratorio. Como finalidad, el folclore, al acercar al hombre el íntimo sentimiento cósmico y telúrico, propende a la elaboración de una cultura auténtica. Si a eso le agregamos la libertad generadora del jazz, la sonoridad espontánea que se obtiene es una música fuera del ámbito del pentagrama y pletórica de emociones fuertes. Actis Dato me detalla los pormenores de la pieza que difundiremos en un momento. Haba blanca, amanece, un día precioso. Después de todo, rojo al anochecer se espera buen tiempo, proverbio popular. Pero de vez en cuando pasan algunas nubes pequeñas que suavizan el calor del sol y la guitarra se lanza a variaciones folclóricas que casi me conmueven. Tantos recuerdos, la paja, el desgranado de las mazorcas de maíz en los patios de los agricultores, mientras la olla de frijoles y chicharrón se cocina arduamente y se distribuye a todos los presentes. La celebración de un pueblo pequeño, de un mundo aún más pequeño, de una época en la que las cosas importantes no ocurrían a más de 12 kilómetros de distancias. ¿Qué verdad guarda la afirmación de Carlo? No ocurrían a más de 12 kilómetros de distancia, dice. Y doy fe de esto en el paraje donde me crié, Cobo, casi 400 kilómetros de aquí, en la provincia de Buenos Aires. Todo era tal cual lo describe el insigne saxofonista y clarinetista italiano. El solar nativo que atrae y reúne en absorbente unidad todos los seres y cosas actúa como principio activo. Una misma corriente vital circula por la tierra adorada y por los individuos que pueblan su superficie.
Aba Blanca, Enzo Rocco, por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Chaynanias puchukaspa mamaita wajias ni pora Karanian chapiña cora manayachara ni machus Tapusakara yachachus Tías janta ponca chico Y casjanta doña michus Salamanquera chaymanta. Desde los albores de la humanidad, la energía sexual forma parte de los rituales de iniciación a la brujería. Amornita ponca chiara Manacasara corani. Estamos en Radio Hermes 11 56 47 23 46 www.radiohermes.com.ar, mi Facebook Gabriel Conti, el correo electrónico parachej@yahoo.com.ar. Al finalizar la transmisión pueden escuchar el programa en todas las plataformas o a través del sitio de la emisora donde quedan registrados. Producción Silvia Requejo, asistente de producción Juan Manuel Conti, en la operación técnica Pablo Duarte, muchas gracias Pablo, responsable de la radio y del museo Roberto Duarte. Y quien les habla, idea y conducción, Gabriel Conti Parachej. Carlo Actis Dato y Enzo Rocco, infinitas gracias por esta clase magistral de música superlativa. Es un placer enorme presentar en Parachej, Erotismo y Folclore, el único programa dedicado a las manifestaciones eróticas de todos los pueblos del planeta con ondas raíces, que se transmite por Radio Hermes desde Buenos Aires, Argentina, el álbum Domestic Rehearsals. Un abrazo interminable, querido Carlo Actis Dato, y millones de gracias por mandarme este disco exquisito y otros más, como siempre. Y también te agradezco mucho los comentarios detallados de cada composición. Como siempre, mi admiración y mi respeto. Charles Bukowski, Alemania, 1920, San Pedro, California, 1994, fue un escritor estadounidense. En la línea del anticonformismo californiano de la generación beat y utilizando un lenguaje agresivo y una temática marginal, a menudo obscena o violenta, elaboró una obra singular. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones que circulan como sonámbulos por una ciudad que los rechaza. Varios títulos de sus obras hablan por sí solos de sus líneas argumentales. Solo cito dos, pero cualquier libro que vayan a buscar los va a entretener y van a ver lo que es la buena literatura. Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones o escritos de un viejo indecente. Esos son dos, pero bueno, la lista es enorme. Henry Chinaski es un personaje ficticio, protagonista de varias obras del escritor Bukowski. Chinaski es un consumado antihéroe, alcohólico, misántropo, mujeriego, vagando de trabajo en trabajo y de mujer en mujer. Se trata, en gran medida, del alter ego de Bukowski, ya que en las novelas donde el protagonista es Chinaski, la gran mayoría de los acontecimientos son autobiográficos, coincidiendo además los rasgos de personalidad de ambos. Carlo reflexiona sobre la composición basada en su figura. Ode to Henry Chinaski. Pero pongámonos serios. Este Chinaski no es tan amigable como podría haber sido
Nakamura. Es un personaje de las novelas de Bukowski, así que no es broma. Es el mundo de la noche, de lo sombrío, del vicio, según algunos. Y los dos, yo aclaro, Carlo y Enzo, tenemos la costumbre de improvisar y caminar por los bordes de las aceras, a un paso de los coches que pasan a toda velocidad en la oscuridad. Magnífica definición. Sumo mi apreciación. La sociedad mayoritaria eterniza sin descanso, aunque públicamente nos burlemos de ellos, la fidelidad conyugal y el culto a la virginidad, que nos convierten en los imbéciles contemporáneos de quienes colocaban cinturones de castidad. Ahora bien, nuestra conducta frente a la renovación de las costumbres es totalmente incompatible con la objetividad y el espíritu de apertura, que son los únicos que posibilitan el progreso. Chinaski es un personaje periférico de la literatura universal que representa esa transgresión. Recorran con él, tomados de la mano, siguiéndolo, las cornisas de la noche. Chinaski es un personaje intensamente valiente.
después de escuchar esta maravilla, tienen que ir a buscar los libros de Bukowski y pensar en lo que acabamos de compartir. Ode to Henry Chinaski, Enzo Rocco, por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Las rosáceas inquietudes de tu vulva deslumbrante me llevan a latitudes de delirio susurrante. Este álbum fue grabado en diciembre de 2010 y es, como ellos lo denominaron, ensayos domésticos, pero con una altura inalcanzable. Ya que tenemos un poco de tiempo, quiero compartirles el texto que escribí anoche, que publiqué, para expresar lo que me produce esta música. Presentando en Argentina, en el programa de radio Parachej, Erotismo y Folclore, el CD Domestic Rehearsals de Carlo Actis Dato y Enzo Rocco, Italia. A propósito de este excepcional dúo, hay que subrayar que no solo representa un universo de varias dimensiones y sutiles diferencias tímbricas, sino también fundamentales diversidades de lazos étnicos a través del énfasis conductor del jazz. Cada pieza adquiere un aliento muy amplio, con notas más variadas en los valores de duración y con un desarrollo único que da originalidad al conjunto de la obra. Mediante las corrientes de la improvisación, los dos virtuosos intercalan innovaciones de tempo, de ritmo, de detalles de fraseo, de ataque y de melodía, con una habilidad descollante. Desde el punto de vista artístico, se justifica el inmenso prestigio del trabajo discográfico porque constituye, sin duda alguna, una forma natural y laberíntica de componer y ejecutar música excelsa, demostrando la calidad de los instrumentistas. Claramente, el contenido de Ensayos Domésticos, el título traducido del álbum a nuestro idioma, no se agota en los meritorios aspectos que acabamos de sintetizar. Enzo Rocco es un magnífico guitarrista de refinada imaginación, cuyo lenguaje está lleno de inflexiones plenas de luces. Su digitación produce una infinita paleta de colores sonoros donde las cuerdas cantan y susurran. Carlo Actis Dato, saxofonista y clarinetista de extrema vanguardia, que alcanza niveles creativos realmente sorprendentes, es una de las figuras más conspicuas y significativas del jazz de todos los tiempos. Digamos, en conclusión, que este dúo es admirable por la riqueza de la inventiva, la fuerza del acento, el impecable don de las dinámicas y la audacia en lo imprevisto. Gabriel Conti Parachej. Eso me genera este álbum extraordinario. ¿Por qué termino así? La audacia en lo imprevisto. Cuando comienza cada pieza nos da la sensación de que nos conducen a un determinado universo, pero enseguida pasamos a otras dimensiones creativas. Solo pueden lograr esta maravilla los dos maestros del jazz europeo nacidos en Italia. Componer y tocar música con estas características
exige desde luego un absoluto tecnicismo de los instrumentistas y fundamentalmente una precisa comprensión de lo que debe ser la parte que cada ejecutante improvisa. Este dúo excepcional entreteje sus sonoridades con un particular equilibrio. La guitarra es un instrumento con una rica variedad de sonidos. Las cuerdas pueden cantar, hablar y murmurar, y los timbres son excepcionalmente diversos dependiendo de dónde se toque el instrumento. Dedos y diapasón obran milagros. Enzo Rocco es un virtuoso. Carlo Actis Dato contribuye a darnos pasión por la música utilizando sus infinitos recursos, sus sentimientos más sinceros y su trascendencia artística. Abundantes notas rápidas, vibraciones del corazón, estructuras sinuosas, experimentación irrefrenable, combinaciones melódicas y contrastes sensibles, todo eso genera el inmenso saxofonista y clarinetista italiano. Una enoteca es un establecimiento destinado a la exhibición, decimos cata y venta de vinos, a menudo enfocada en productos locales o regionales. Actúa, por decirlo de alguna forma, como una biblioteca de vinos, permitiendo a los visitantes probar etiquetas antes de comprarlas. Considero, personalmente y con gran seguridad, que este álbum es una biblioteca de sonidos. Entonces, el último tema del disco tiene que estar ligado a todo este concepto profundo, ¿no?, de la biblioteca de sonidos, la biblioteca de vinos, la biblioteca de emociones y la biblioteca de sensaciones ignoradas. Sobre la pieza que cierra este álbum increíble, Carlo me cuenta: enoteca. Y finalmente desterramos la niebla, los arrepentimientos, las incertidumbres, las vacilaciones de los 7 aumentados, los desafíos armónicos, los problemas sofisticados, los tigres de papel de las pesadillas, y dejémonos llevar por la respiración, las yemas de los dedos y las cuerdas. Bailemos, bailemos con la música, con la cabeza, liberemos nuestras ideas, nuestros deseos y nuestras necesidades. Atonal, atonal, gritemos por la libertad, por el sol, por la luna, por todo. Ese todo lo agregué yo porque él me puso puntos suspensivos en sus comentarios. Es muy oportuno recordarles que Carlo está muy comprometido con el medio ambiente y con todo lo que ocurre en el planeta, ¿no? El maltrato de los bosques, los mares, los ríos. De hecho, hemos presentado varios discos de él donde la temática se centra en eso. También en sus viajes, ¿no?, como el disco de Garibaldi, que es una maravilla, pero en definitiva, él lo que hace permanentemente es unir culturas a través de su saxo y de su clarinete, rodeándose de otros músicos virtuosos. Es como si fuese el capitán de un gran barco de música y todos los ejecutantes que lo acompañan son sus marineros valientes que animan a contrarrestar las tormentas de la sociedad mediocre, de la industria discográfica, porque esta música, como sabemos, lo mismo ocurre aquí, no es frecuente escucharla en los medios radiofónicos, menos televisivos, y se hace cuesta arriba. Pero Carlo es un hombre de muchos
principios y de una gran seguridad. Con su profunda raigambre negra y su añosa tradición, este trabajo resplandeciente exhibe peculiaridades características que lo diferencian de cualquier otro registro, incluso de otro álbum que haya grabado Carlos. Escuchemos esta preciosura y al regresar la presento y nos despedimos.
Enoteca Carlo Actis Dato, por Carlo Actis Dato y Enzo Rocco de Italia. Las rosáceas inquietudes de tu vulva deslumbrante me llevan a latitudes de delirio susurrante. Cuando escuchen nuevamente este programa, podrán con más tranquilidad observar la calidad de estos músicos y además cómo en 9 temas nos han pintado todos los estados de ánimo y todas las cosas que podemos sentir los seres humanos cuando vibramos en cosas positivas. El primer tema, ¿recuerdan? Hablaba de ese autobús en un lugar muy distante entre Tailandia, Birmania y Laos, donde un hombre llevaba esas gallinas, increíble. Mondo Justo, bueno, hablaba de un dictador vecino, de un país vecino. Kefá, de la música klezmer y esas improvisaciones. Nakamura Son, el apellido más famoso en Japón, y además de la vida de este hombre. O Baritono Namurato, una maravilla, una canción de amor muy sensual, muy erótica y mágicamente interpretada. Letré Sorelle, una canción tradicional hecha por estos dos virtuosos. Aba Blanca, bueno, como les conté, me recuerda mucho a mi pequeño paraje donde me crié, así todo es muy pequeño. Todo estaba cerca y ese era el universo de uno y sigue siendo en muchos rincones del planeta, incluso aquí en Argentina. Luego la oda para Henry Chinaski, el alter ego de Bukowski, una obra sublime. Y por último, el tema que acabamos de escuchar, Enoteca. Con este tema cierra este álbum extraordinario. Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes argentinos y de diferentes regiones del planeta por acompañarnos otro viernes más. Nos reencontramos la próxima semana a las 17 horas. Siempre hablamos del uso horario de nuestro país. Y un abrazo enorme, interminable. XXXL, como me dijo Celia, la gran escritora mexicana ayer. Un abrazo de ese tamaño para Carlo y para Enzo desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, ojalá hayan disfrutado como nosotros. Nos reencontramos, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Siris kaiki viachas, ampisuna zamorani, ta la 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 la, ta la 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 la. Remediu tamana penca, nispano capamorani, ta la 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 la, ta la 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 la. Maveri chakai mantigrakui, y maikita nana sunkita, la 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 la, ta la 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 la. Nacha vieja bruja, nunita y na bruja sunkita, la 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 la. Parachej, erotismo y folclore. Cuerpo y quita chamcachia y maya que tarupa sunki, zapamaki tingusutin, chiri chiri na kosunki, tra la 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 la, zapamuki tingusutin, chiri chiri na kosunki. Parachej es un vocablo de origen quichua que significa el que provoca la lluvia, el que genera las precipitaciones.
el que hace llover, el augur que anuncia lluvia. En este programa, guiados por las deidades del cuerpo que son símbolos de culto desde la antigüedad, a la luz del erotismo y las expresiones folclóricas de las culturas con hondas raíces, transitaremos los infinitos caminos del deseo. Emprenderemos juntos un viaje iniciático, astral y sexual. Idea y conducción, Gabriel Conti. Parache. Locución, Bárbara Drebnieks.